Bien, pues vamos en esta mañana a continuar, no a continuar con el último libro que terminamos, sino vamos a empezar el libro nuevo. Pero antes, no solamente daros la bienvenida a los que habéis venido, sino también a los hermanos que nos están, que nos están siguiendo por YouTube, que también puedan tener en esta mañana sus Biblias preparadas, porque nos vamos a adentrar en el libro de los Jueces y vamos a ver pues el capítulo 1 y el capítulo 2 lo más interesante, porque ya la próxima semana, que tenga la oportunidad de compartir, entraremos en el capítulo número 3 del mismo libro de los Jueces. El último libro que vimos fue el libro de Esther. Y ahora vamos a hablar de los Jueces y quiero, antes de comenzar, contextualizarlo. Yo pienso que es muy importante saber, cuando leemos un libro, en qué época estamos, qué ha pasado, qué ha sucedido. Porque es como si vas a ver una película y sacas un fotograma o llegas tarde y no sabes lo que te has perdido. Entonces sería bueno que siempre que empezáramos un libro lo pudiéramos contextualizar. Bueno, todos conocemos los 5 primeros libros de la Biblia, que eso se enseña ya en la escuela dominical cuando éramos pequeñitos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a lo que se le llama Pentateuco o 5 primeros libros de la ley. Ahí se narra desde la creación del mundo, diluvio universal, la elección de un pueblo, después una serie de genealogías hasta llegar a Moisés, que liberta al pueblo. Moisés no entra en la tierra prometida, pero Josué y Caleb sí entran. Y a la muerte de Josué es cuando comienza el libro de los Jueces. Por lo tanto, estamos a la muerte de Josué. No nombran ningún líder, ningún responsable, y el pueblo, porque es el versículo central que vamos a leer, no tenía rey y cada cual, dice la palabra, hacía lo que bien le parecía. Este es el libro que vamos a ver en esta mañana. Bien, pues una vez que el pueblo de Israel pasó a tomar la tierra prometida y después de morir Josué, se levantaron diferentes jueces. En total fueron 12 jueces y una jueza, la jueza Débora. El primer juez que hoy vamos a dejar ahí es Otoniel, y después el segundo juez sería Ahod. Vamos a verlos todos porque creo que es importante que conozcamos esta parte de la palabra de Dios, el tiempo de los jueces, y después pasaremos al tiempo de los reyes, y que por lo menos podamos ver una panorámica de todo el Antiguo Testamento. Lógicamente, como es palabra de Dios, vamos a entresacar enseñanzas para nuestra vida, vamos a entresacar el ejemplo para que podamos aplicarlo a nuestras vidas en el día de hoy. Bueno, estos jueces pues liberaron, aquí lo tengo anotado, a los israelitas de sus enemigos y tuvieron que enfrentarse constantemente pues con los pueblos que habían dejado en el territorio de Israel, sobre todo con los cananeos, aunque había muchos más pueblos enemigos. La causa de todos estos problemas que tuvo el pueblo de Israel cuando por fin, después de 40 años de vagar por el desierto, entran en la tierra prometida, era siempre su desobediencia. Ya desde el principio podemos empezar a hacer una analogía, una comparación con nuestras vidas. Y es cierto, cuando hay desobediencia, cuando no cumplimos con su palabra, cuando hacemos lo que bien nos parece, pues empiezan a venir los problemas. Quizá no lucharemos ni contra los cananeos, ni los fereceos, ni los heveos, ni los jebuseos, pero hay otra serie de problemas con los que sí tenemos que lidiar en nuestro día a día. Seguimos hacia adelante. El versículo clave, ¿os acordáis? Cuando hablamos del libro de del libro de Esther. El libro de Esther, el versículo clave estaba en el capítulo 4, versículo 14, que hablaba que Esther había llegado al reino en buena hora para liberar al pueblo de Israel. Pues el texto áureo, el texto de oro, el texto más importante de todo el libro de los Jueces, es este que dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Con palabras muy suaves, pero yo he llegado a ver versiones que dice: cada uno hacía lo que le venía en gana. Esto suena un poco más ordinario, pero bueno, es lo que realmente está diciendo la palabra del Señor. Vamos a ver hoy desde el 1.1 de Jueces hasta el 2.16, porque el resto es simplemente conquistas y más conquistas, que eso cada cual podría leerlo en su casa. Yo lo que intentaré hacer, me gustaría ser constante en esto, cada domingo decir con antelación qué vamos a ver y a posteriori, como todo esto está escrito, mandarlo, y quien quiera leerlo, aunque también queda grabado aquí a través de
de las nuevas tecnologías, el hermano José lo hace y después pues se puede también colgar, pero quien quiera leerlo y tenerlo por escrito también puede descargar todo lo que aquí se oye para no olvidarlo. Pues vamos a comenzar hoy nuestro estudio del libro de Jueces, que toma su título, lógicamente, pues de los 12 hombres y una mujer que actuaron como jueces durante el periodo que va comprendido, lo he dicho ya, desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Desde la muerte de Josué hasta Samuel. Con respecto al autor, diremos que el autor es desconocido, aunque la autoría parece ser que se la dan a Samuel, pero no se sabe el autor realmente quién fue. Ya digo que a lo largo de toda la enseñanza, de todo el estudio, no es que lo repetiremos constantemente, pero sí saber cómo se encontraba el pueblo. En aquel tiempo no había rey y cada uno divagaba en sus pensamientos y hacía lo que bien le parecía. Pero este texto no solamente se encuentra al final del libro de los Jueces, en el capítulo 21, creo, versículo 15, sino también en el 17.6, en el 18.1, en el 19.1. En todos esos versículos se encuentra esta frase. Repito, 17.6, 18.1, 19.1, 21.25, se repite constantemente que el pueblo de Israel no tenía rey. Ni tenía rey ni tenía gobierno. Lógicamente, no había gobierno. Y donde hay anarquía, pues no se puede funcionar bien. Y vivían en un estado de anarquía. Fue un tiempo de Israel que ocupó 340 años, donde cada uno hacía lo que quería. Seguimos hacia adelante. ¿Para qué constituye Dios jueces? Pues muy sencillo, para libertar a su pueblo cuando apostató y clamó al Señor en su miseria. No cuando apostató. La apostasía, el abandono del Señor en mezclarse con la idolatría, en mezclarse con el pecado, con el mundo, tiene lógicamente una miseria espiritual. Después el creyente clama al cielo y ahí el Señor es cuando envía su ayuda. En este caso enviaba como ayuda, levantaba un juez y el juez restauraba al pueblo y así constantemente caía en un ciclo. El libro de Jueces se le llama también el libro del ciclo de la vida del cristiano. Y ahora vamos a ver en una frase que dijo un general norteamericano, creo que fue MacArthur, cómo cuando una nación deja de lado la fe, deja de lado los valores y empieza lógicamente a haber una anarquía, hay una decadencia espiritual enorme. Y esto en boca de un general americano, lo vamos a leer, veréis como no es nada antiguo del libro de los Jueces, es algo que podemos llevar a la vida actual. El hecho es que cada uno de estos jueces, tenía algún defecto o alguna limitación. Lógicamente, no hay juez perfecto, no hay un personaje bíblico perfecto, todos tenemos, los que estamos aquí, todos tenemos defectos, tenemos limitaciones, pero eso no deja que Dios pueda utilizarnos, porque Él trabaja a través de vasijas de barro, y el barro es muy débil, con un golpe la vasija se rompe. Pero ¿qué es lo que hizo aquel alfarero cuando se le rompió la vasija en sus manos? La deshizo y la hizo de nuevo. Y eso es lo que constantemente hace con nuestras vidas. Cuando ve alguna rebaba, alguna cosa, alguna impureza, Él vuelve de nuevo a romper, a amasar de nuevo y hace una vasija. Y constantemente esa es la vida del cristiano en las manos de Dios. Dejarse amasar, meterse en el horno, que es lo que más cuesta, pero al final es una vasija, en definitiva, de barro. Nuestras vidas son vasijas de barro, no podemos creer que somos nada, somos portadores de. Y en esa vasija Dios mete su Espíritu Santo, su palabra, para que otros puedan beber, no por lo que sabemos, por lo que entendemos o por nuestros dones naturales, sino por lo que Dios ha depositado en cada una de vuestras vasijas. Eso que nunca se nos olvide, que la gloria no es nuestra, la gloria siempre es de Dios. Se ha dicho muchas veces y no nos cansamos. Pero para Dios no hay ningún impedimento que tú o que yo pues tengamos limitaciones como tenían estos jueces. Al contrario, Él, bajo su soberana dirección, nos utiliza para que su palabra pueda ser predicada. Es cierto que una de las excusas que pone cualquier persona que empieza a escuchar la palabra de Dios por primera vez, una de tantas excusas, es que en la iglesia hay mucho hipócrita. Yo lo he oído. Es que tal persona está haciendo esto o está haciendo aquello. Y eso son excusas. Porque claro que sí, por supuesto, Dios escogió a personas del vulgo, personas a lo mejor, no sé, pues con muchos defectos, con muchas limitaciones, las que tenía Pedro, las que tenía posteriormente Pablo, las que puede tener cualquier persona que está sirviendo a Dios. Pero el Señor
el Señor utiliza vasijas rompibles para meter su palabra, que es eterna. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido. No sé por qué, pero Él lo ha hecho así. Ninguno de estos jueces, de los 12 jueces y la jueza Débora, fueron líderes nacionales, como fue el caso de Moisés o el caso de Josué y Moisés, sino que fueron más bien líderes locales, o responsables. La palabra líder y responsable más o menos lo mismo. Por lo tanto, una lección que podemos aprender en esta mañana de este estudio que recién está comenzando es que Dios utiliza personas con defectos y con limitaciones. ¿Por qué? Pues porque a Él le ha placido utilizar personas con defectos y con limitaciones. De hecho, Moisés tenía una limitación, un defecto que se dice que le costaba trabajo a la hora de pronunciar y entonces necesitó a un vocero, que era su hermano Aarón, para cuando se presentaran delante de Faraón, su hermano hablaba en nombre de Moisés. Él tenía una limitación física. Hay limitaciones de todo tipo. En el tema del libro de los jueces, si alguien te pregunta, ¿cuál es el tema del libro de jueces? La apostasía y la gracia de Dios. El pueblo que apostata, que se aparta de la voluntad de Dios, y Dios que con su gracia, la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Quiere decir que no nos lo merecemos. Dios hace el favor por amor, no porque nosotros hayamos hecho obras para que Él se inclinara hacia nosotros, sino es un favor inmerecido. Apostasía y gracia. Ese sería el resumen. Aunque hay otro aspecto que sería la decepción. ¿Qué quiere decir la decepción? Porque cuando por fin logran entrar las tribus, los 12 hijos de Jacob, ¿se acordáis? Rubén, Simeón, etc., a la tierra prometida, todos cometieron errores, fallos y se sintieron decepcionados. 40 años vagando por el desierto, no entró nadie de nuestra generación que salimos desde Egipto, sino que solamente entran Josué y Caleb, y ahora que entramos resulta que encima que entramos hay enemigos y que no logramos destruirlos por completo, que los cananeos tienen una capacidad de esconderse y de escabullirse, que no hay forma de destruir a los cananeos. ¿Qué ha pasado? Y todo esto seguimos haciendo la analogía. Conocemos a Cristo, salimos de la esclavitud de Faraón, que nos tenía esclavizados en nuestra amargura. Nos hace vagar por un desierto y cuando estamos entrando en la tierra prometida, estamos avanzando en la fe, empiezan a venir enemigos de todas partes. Y Dios lo que quiere es darnos una gran lección con cada uno de esos enemigos, que lógicamente tenemos que depender de Él, dependencia absoluta y total de Dios. Por lo tanto, apostasía del pueblo, gracia de Dios y la actitud del pueblo, que era una gran decepción que se llevaron en todas sus conquistas. Aquí tengo anotado que los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes esperanzas y una expectativa exuberante, exagerada. Sin embargo, pues se dieron cuenta de que fracasaron y sufrieron una miserable derrota tras otra. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es fiel a sus promesas? No, porque la actitud del pueblo no era la correcta. Tenían mucha debilidad y Dios quería fortalecer a su pueblo. Tenían facilidad para unirse con la gente del mundo. Lo digo en lenguaje actual, para unirse con pueblos que seguían la idolatría, para envilecerse, para caer en una degradación moral. Y lógicamente ahí clamaban al Dios: oh Dios, que nos libraste de la mano poderosa de Faraón, que nos hiciste, que abriste el mar rojo. Clamaban, y en su miseria Dios levantaba un juez y gobernaba durante décadas al pueblo de Israel. Iremos viendo uno a uno. Ya os digo que el primer juez que aparece se llama Otoniel. Si conocéis a alguien que se llame Otoniel, ya sabéis que se corresponde con el primer juez que aparece en el libro de Jueces. El versículo clave, que nos lo vamos a aprender también de memoria, 21-25, capítulo 21 de Josué, versículo 25, fácil, 21-25. Y es importante que memoricemos versículos. Repito, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así resumimos. Había apostasía, había anarquía, había una actitud de no dejarse gobernar ni por nada ni por nadie. Y cuando esa actitud es la que tenemos en nuestra vida lógicamente tiene altibajos emocionales constantemente. La palabra sujeción, quizá con esta historia de España, con lo vivido y demás, el tema de la sujeción a Dios, y eso
parece que nos cuesta, que queremos ir por libre y eso tiene, lógicamente, un precio. El propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Jueces? Y ya entramos en el capítulo 1. De verdad, hoy va a ser cortito. Propósito. El propósito del libro se le ha llamado, casi todos los que han estudiado, los eruditos del libro de Jueces, le han llamado filosofía de la historia. ¿Por qué le llaman filosofía de la historia? Porque es una actitud que cualquier ser humano ha pasado y ha padecido. Ya no solamente en el terreno de lo espiritual, en el terreno de lo moral. ¿Quién no cae y después vuelve a levantarse y vuelve a caer y vuelve a levantarse y entramos en el ciclo de altos y bajos? En lo emocional, todo el mundo. En el caso espiritual es tal y como lo hemos dicho anteriormente. Una filosofía de la historia. En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 14 y versículo 34, leemos el siguiente versículo. Mientras que lo buscamos, yo bebo un poco de agua. Capítulo 14, versículo 34 de Proverbios, hablando de lo importante que es un buen gobierno. Un buen gobierno. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando una nación, un pueblo, una localidad, una comarca, un grupo de personas deciden obedecer a Dios, decide la justicia divina en lugar del pecado, esa nación prospera a todos los niveles. Es una promesa, se encuentra aquí. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y el pueblo de Israel dependía de Dios y cuando se apartaba él sabía que eso le costaba la derrota. Por lo tanto, resumiendo, ciclo de la historia de Israel es el siguiente. Pasos hacia abajo, pecado, apostasía, degradación moral, súplica, ayuda de un juez establecido por Dios y, lógicamente, levantamiento de nuevo. Ese era el ciclo en el que entraban los jueces. El libro de Isaías, no vamos a buscar ningún versículo, comienza con Dios presentando precisamente esta filosofía de la historia. El libro de Isaías. Cuando queréis podéis buscarlo, en el capítulo 1 habla de la condición del ser humano. No hay nada bueno en el hombre. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, todo es una llaga podrida. Está diciendo que el ser humano es pecador. Pues esta filosofía, o si tuviéramos que bosquejar el libro de Isaías, hay 3 pasos. Él habla, primero, la apostasía religiosa. En segundo lugar, la decadencia moral. Si dejamos a Dios de lado, lógicamente empezamos a bailar el baile de todo está bien. Empezamos a normalizar lo que es pecaminoso, empezamos a normalizarlo. Como hizo aquello que compartimos en el retiro, cuando Lot escoge la zona de la llanura, dice que fue plantando sus tiendas hasta Sodoma, hasta que se entremezcló. Mientras que Abraham escogió la zona alta, Lot escogió la llanura, es más sencillo, es menos esfuerzo, menos sacrificio. Y fue poco a poco acampando hacia Sodoma, donde oía la musiquilla y dice, hombre, si tampoco no pasa nada, si esto tampoco tiene tanta importancia, tuvo importancia. Aquellos ángeles y aquellos malvados que quisieron entrar dentro y tener relaciones homosexuales con los hijos de Lot, o con las hijas y todo aquello que ocurrió después, el incendio de aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra, lo sabemos. Primero la apostasía, la decadencia moral y en tercer término la anarquía política. Anarquía, la palabra es sencilla, narcos es gobierno y es sin gobierno. Los anarquistas, el lema es la A dentro de un círculo que dice ni Dios, ni patria, ni rey. No queremos nadie que nos maneje, no queremos nadie que nos gobierne. Y esa fue la actitud del pueblo, anarquía política. Y esa es la etapa final de cualquier nación. Cuando hay una anarquía, podemos decir que una nación, un país, está completamente destrozado. El libro de Jueces es antiguo, tiene cientos de años, muchísimos siglos. Sin embargo, lo que he dicho antes, el general Douglas MacArthur, fue un general de Estados Unidos, dijo lo siguiente. Veréis cómo hay una similitud entre lo que dice el libro de Jueces y lo que dijo este general con respecto a la decadencia moral de una nación. En un discurso, es un extracto de un discurso. En esta hora de tanta conmoción,
cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbre, es esencial que se movilice toda fuerza espiritual para defender y preservar la base religiosa sobre la cual esta nación fue fundada, porque es esa base la que ha constituido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional. Y continuó. Pero antes de decir esto, en cualquier billete de dólar, por la parte de atrás en inglés dice: en Dios confiamos. Cuando se estableció Estados Unidos, se basó todos los derechos y derechos humanos sobre la palabra de Dios. Pero el pueblo empezó a tener una decadencia moral, y el general está diciendo: si volviéramos a nuestros principios sobre el cual fue fundada nuestra nación, otro gallo nos cantaría. Y continúa el general MacArthur diciendo: la historia no registra precedente alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado posteriormente a una decadencia política y económica, o bien ha habido un despertar espiritual para superar nuevamente la caída moral, o si no, un deterioro progresivo, el cual conduce a un final al desastre nacional. Por lo tanto, estaba reconociendo en este discurso el general MacArthur que la degradación moral, el pecado en nuestro lenguaje, producía el deterioro económico a todos los niveles de una nación. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el libro de Jueces, que fue escrito anteriormente. Por lo tanto, la Biblia no es un libro viejo, es un libro actual. Como es el libro de Dios, y deja muchos consejos, lógicamente vale para cualquier etapa de la vida. Y después de esta mirada panorámica al libro de Jueces, nos metemos en el capítulo 1 del libro de los Jueces. Dice así, capítulo 1, versículo 1, arrancando el libro: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta al Señor: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Muere Josué y consultan a Dios: Señor, ¿quién de las tribus irá? ¿La de Simeón, la de Benjamín, la de Judá, la de Neftalí? ¿Qué tribu va a subir para luchar con? ¿Qué hermano es el que está dispuesto a ir? Ya la palabra ¿quién subirá? La debilidad de las tribus se revela en la palabra subirá. ¿Quién subirá? No había confianza, había mucho temor y estaban esperando que Dios le diera la respuesta. Preguntaron al Señor de qué iban a subir. Bien, vale. ¿Por qué? Porque los cananeos eran un enemigo que no había podido ser derrotado por el pueblo de Israel. Sabían atrincherarse y nunca lograron expulsar los israelitas al pueblo cananeo. Era una espina que tenían clavada en el costado. Y eso, lógicamente, fue una espina no solamente en esta época, sino en el reinado de Saúl, en el reinado de David. Fue una espina por no haber exterminado por completo a un enemigo. Y después veremos la serie de los tampocos y la serie de los también, y entenderemos lo importante que es intentar derrotar a todos los enemigos que vienen contra el pueblo de Dios, bueno, contra tu vida. Versículo 2, seguimos. El Señor respondió a la consulta: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Él dijo qué tribu iba a subir. Judá, que suba Judá, porque yo he entregado. No dice yo entregaré. He entregado es un perfecto simple, quiere decir y presente. Lo he entregado ya está hecho. Solo tenéis que obedecer. Si sube Judá, en vuestras manos está el cananeo. Bien. ¿Dónde se encontraban los cananeos? Pues en la tierra que había sido repartida precisamente a la tribu de Judá. Pues Dios dice: pues a vosotros, porque como vosotros vais a habitar en la tierra donde se encuentran los cananeos, ir vosotros y luchar. ¿Hicieron caso? Pues no. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo en el versículo siguiente y nos damos cuenta cómo empieza la desobediencia. O la obediencia a medias, esa, como yo digo, desobediencia a medias que parece obediencia pero no lo es. Como las marcas, los sucedáneos de las marcas. Un sucedáneo de obediencia. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo. Pero Judá, si te han dicho que subas solo, ¿para qué le pide ayuda a Simeón? Simeón, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, juntos. No se fiaba de que él solo podría, no confió.
sino más ayuda. A veces confiamos más en nuestras fuerzas que en las fuerzas del propio Dios. Vamos entresacando constantemente enseñanza de la palabra de Dios. Y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y cuando tú tengas que ir, hermano mío Simeón, pues yo, Judá, te ayudaré. Vamos a ayudarnos mutuamente. Y Simeón fue con él. Bien, a primera vista, si lees este versículo, dices, oye, qué bueno, qué bien se llevaban entre los hermanos. Y está bien, qué bien se llevaban entre las tribus, contaban el uno con el otro. Había un indicio de colaboración entre Judá y su hermano Simeón. Pero también fue un indicio de debilidad en la tribu de Judá. ¿Por qué? Pues por pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos, cuando Dios había dado promesa de que si subía Judá, el enemigo iba a ser completamente derrotado. ¿Cuántas veces, ejemplos, podemos estar constantemente? Dios nos da una indicación y nosotros dice, sí, pero yo creo. Cuando alguien dice, sí, pero yo creo, ya está desobedeciendo a Dios. Sí, Señor, es que sí, pero es que resulta, si tú supieras lo que yo estoy pasando, ve que yo estaré contigo. Sí, pero es que está arriba y yo abajo. Sí. Y empezamos a dialogar con Dios y a hablar y a poner mil excusas. Seguimos hacia adelante. Debían haberlo hecho, tengo aquí en mis apuntes, ellos solos, la tribu de Judá. Resultado, los cananeos nunca fueron expulsados completamente de aquella tierra. Cualquier error, cualquier fallo puede tener nefastas consecuencias. Moisés, ¿qué fallo cometió? Di a la peña que brote. Di a la peña, brota agua y mi pueblo beberá. Pero Moisés dijo, ¿hasta cuándo este pueblo rebelde de dura cerviz no va a obedecer? Y empezó a golpear la peña. Y dio una imagen falsa de cómo es Dios. Él tendría que haber dado una imagen humilde. Y dio una imagen falsa de un Dios iracundo, que se aira, que insulta. Y Dios dijo, vale, Moisés, pues hasta aquí hemos llegado. Vas a ver la tierra, pero nunca tus pies van a pisar la tierra prometida. Y después de tantos años vagando por el desierto, no tuvo el privilegio de pisar con la planta de sus pies la tierra. Sí la vio, pero no la pisó. Podemos decir, qué fuerte es Dios, pero así son las cosas espirituales cuando se está en alta responsabilidad, como era el caso de Moisés. Y en este caso exactamente lo mismo. No obedeció Judá, llamó a su hermano y como consecuencia el enemigo seguía en aquella tierra. Segunda lección que podemos aprender, tercera, cuarta, confiar en la palabra de Dios más que hacer lo que nos da a nosotros la real gana. Yo ahí he caído 300.000 veces y después, lógicamente, he tenido que recoger mi propia cosecha. Versículo 4. Judá subió, claro, aquí no dice con Simeón, pero subió con Simeón, lo hemos leído en el 3. Y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Anda, lo entregó los de aquella zona, pero habían más cananeos. E hirieron de ellos en Besek a 10.000 hombres. Y después los versículos del 5 al 7, que no lo voy a leer, hablan pues de la derrota del cananeo y el fereceo y de la captura de Adoni-Besek, de un rey. Y de cómo Adoni-Besek reconoció que como él le había ocurrido a otros 70 reyes, se le había cortado el pulgar del pie. Cortar el pulgar del pie, eso lo podéis leer en casa, o si lo tenéis ahí podéis repasarlo. Es algo que no se puede andar porque es un punto de apoyo. Yo no entiendo mucho de anatomía, pero era un menudo castigo, ¿verdad? Pues le había ocurrido ya 70 reyes y dice, lo que yo he hecho ahora me viene a mí, dice Adoni-Besek. Pero eso es historia que no tiene, bueno, sí tiene que ver con el libro de los jueces, pero no para nuestra enseñanza en esta mañana. Vamos al versículo 8 directamente, donde dice, atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego en la ciudad. Yo, disculpar que esto, lógicamente empezamos a leer de guerra, de filo de espada, de matanzas y parece todo muy macabro, pero estamos en el antiguo pacto de la Biblia y, lógicamente, las cosas del antiguo pacto cogemos como enseñanza para este nuevo pacto en el que ahora vivimos, que es el pacto de la gracia. Entonces era un pacto distinto. Uno creería que después de este primer paso de victoria, pues los hombres de Judá pues tendrían confianza de que Dios le entregaría su herencia. Así que vamos a continuar leyendo los versículos del 9 hasta el 11. Vamos a terminar el capítulo 1 en breve y arrancamos con el 2. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev. Derrotaron a los cananeos de un lugar y ahora se van a otro lugar a seguir derrotando a los cananeos. En las montañas, en el Negev,
y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y ahora vamos a ver qué ocurrió en esa ciudad y cómo empiezan a hacer el primer juez. La ciudad de Debir, o Debir dicen algunos, como no tiene acento, Debir, creo que se pronuncia de forma aguda, Debir, era el centro, la capital, el centro cultural de los cananeos. Los cananeos tenían una capital y se llamaba Debir. Esto ya es académico lo que estoy diciendo, como decía Abraham. Académico. ¿Cuál era la capital de los cananeos? Debir. Así se llamaba el pueblo. Eso quiere decir la ciudad de los libros, probablemente porque allí toda la cultura cananea estaba, bueno, en aquel entonces en pergaminos, en rollos, estaría toda la cultura cananea, estaría registrada en esos libros. Continuamos leyendo los versículos 12 y 13. Aquí estamos. Entonces dijo Caleb. ¿Quién es Caleb? Pues de los dos que entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. Josué muere, pero Caleb sigue vivo. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer, la capital cananea, y la tome, yo le daré a Acsa, mi hija, por mujer. ¿Quién la tomó? Otoniel. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Por lo tanto, era su sobrino y pasó a ser posteriormente su yerno. Sobrino y yerno de Caleb. El primer juez, sobrino y yerno de Caleb. Y ya incluso establecemos parentescos para situarnos en la historia. Y este le entregó a su hija Acsa. ¿Por qué? Porque lo prometió. Como él lo logró Otoniel, pues le concedió a su hija Acsa por mujer. Bien, cuando los israelitas se establecen en la tierra prometida, ¿qué influencia tenían? La influencia cananea. ¿Qué influencia tuvo Lot cuando se estableció en la llanura? La influencia de Sodoma. Entonces aquí tenían la influencia de los cananeos. Y los cananeos tenían una religión degradante. Y es fácil mezclarse con otras culturas, con otras formas, con otras mentalidades. Esto es un aviso para nuestras vidas. El pueblo olvidó el pacto que había hecho con Dios allá en el monte Sinaí y cayeron. Cayeron lógicamente en la idolatría, en la apostasía, y como consecuencia de caer en la idolatría por entremezclarse con los cananeos, de nuevo sufrieron constantemente una derrota tras otra. Parece que es un libro de guerra, que se hablan de muchas tribus, muchos nombres, muchos reyes, pero la enseñanza podemos entresacarla. Si hacemos la voluntad del Señor nos va bien, si no hacemos la voluntad del Señor nos va mal. Así de sencillo. ¿Os dais cuenta? Sin embargo, todo está a través de historia. De hecho, este es el segundo libro histórico. Repasamos lecciones de escuela bíblica. El Pentateuco termina en Deuteronomio y empiezan los libros históricos. Primer libro histórico, Josué. Segundo, Jueces. Por lo tanto, estamos estudiando el segundo libro histórico de la palabra de Dios. Seguimos hacia adelante. Ahora Caleb coge a algunos soldados de la tribu de Judá y atacan la ciudad de Hebrón. Y tuvieron éxito. De Hebrón subieron contra los habitantes de Debir, la capital cananea. A quien quiera que tomara esta ciudad, ya lo he dicho, pues le fue prometida Acsa. Y ahora, ¿a quién se le concede el privilegio de ser juez después de la decadencia? A Otoniel, que era sobrino de Caleb y al mismo tiempo era yerno. Pero su matrimonio con Acsa le colocó en la posición, el matrimonio le colocó en la posición de yerno, aunque era su sobrino. ¿Y por qué fue escogido como juez? No sé si conocéis un término que se llama nepotismo. El nepotismo es una cosa que está de moda y muy antigua, que es colocar a toda tu familia en un puesto de trabajo. Y los tienes a todos colocados. Y en este caso hubo algo de nepotismo porque Caleb, hombre, ya era su yerno, pues lo colocó. Esto, por desgracia, ocurre en algunos ámbitos y aquí no vamos a juzgar porque ya he dicho que desde aquí no hay que juzgar a nada ni a nadie. Pero el nepotismo coincide en que yo tengo un puesto de privilegio en la alcaldía y ya tengo la junta directiva. Pongo a Encarna de vicepresidenta, al otro de tesorero, al otro de secretario y ahí cuando hay cualquier cosa pues pillamos todos. Y este es el nepotismo, otra cosa de lo que nos avisa la palabra del Señor que no debemos de hacer. De hecho, Otoniel llegó al puesto por ser quien era.
Caleb era una persona que tenía su fama, era reconocido. ¿Os acordáis cuando fue a reconocer la tierra prometida? Caleb, y vino diciendo, trajeron unas uvas gigantes y demás, que se los comerían como pan. Cuando otro quería debilitar al pueblo diciendo, son grandes, y nosotros de un bocado dice, ¿qué? De un bocado, dijo Caleb. Nosotros somos los que vamos a conquistarlos y nos los vamos a comer como a pan. Y Caleb tenía fama, había entrado en la tierra prometida, había hecho muchas victorias y le tenían en mucha estima y respeto. Y nombrar al yerno de Caleb, darle un puesto, era el yerno de Caleb. Familiarmente se lo concedió. Y este vino a ser el primer juez de Israel. Por lo tanto, si alguien nos pregunta, ¿quién fue el primer juez de Israel? Otoniel. ¿Por qué? Porque Caleb prometió que quien conquistara la capital de los cananeos se le daría a su hija Acsa. Se convirtió en yerno de Caleb y por enchufe, llegó a ser el primer juez de Israel. Así que seguimos hacia adelante. Hasta ahora, que de las 12 tribus, ¿cuál hemos considerado solamente? La de Judá y la de Simeón. Vale, los dejamos a un lado y ahora vamos a ver la tribu de Benjamín. ¿Os acordáis que Benjamín era el hijo más pequeño de Jacob? Y Manasés, ¿quién era Manasés? Uno de los hijos de José. Efraín y Manasés. Pues, Benjamín y Manasés. El fracaso es algo que persistió en todas las tribus, lo he dicho al principio. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 21, que ahora lo vamos a leer de este capítulo 1, y después leemos el 27, y después el 30, vamos a ver lo que estoy diciendo. Empezamos con el versículo 21 del capítulo 1. Pero al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Enemigo que no expulsas de tu vida, enemigo con el que convives toda tu vida. Llámalo lo que tú quieras. Yo no voy a ponerle nombre esta mañana para no meter la pata. Esto no tiene importancia y lo estoy haciendo toda la vida. Y ese al final es el enemigo que se hace fuerte y que te está toda la vida doblegando. Llámale temor, llámale lo que sea. ¿Cuántos cananeos y fereceos yo no he expulsado de mi vida y aún ahora con 64 años me están dando constantemente la tabarra? Porque no los expulsé de mi vida, los hice tributarios, pero nunca los expulsé. Y cada uno de nosotros sabemos lo que ocurre en nuestra vida. Es decir, hasta el día en que fue escrito el libro de los jueces, que fue en la época de los reyes, el jebuseo vivió con Benjamín. ¿Por qué? Porque no quisieron derrotarlo, no eran tan peligrosos. Bueno, este pecador sí es gordo y puede destruirme la vida, pero este pecadillo, pues como que no tiene importancia, esto lo controlo yo. Este pecadillo lo controlo yo cuando quiera. Y ese pecadillo que tú crees que lo controla, o yo creo que lo controlo cuando quiero, se hace fuerte y va contra ti y puede destruir completamente tu vida. Llámalo como quieras. Y ahora leemos los 3 últimos versículos del 27 al 31 del capítulo 1. Los tampocos, y hoy lo vamos a dejar casi aquí. Tampoco Manasés, o sea, Benjamín no expulsó a los jebuseos, pero Manasés tampoco expulsó a los de Betsea, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y aquí viene, cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Seguimos con los tampoco. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Gezer, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Una lección maravillosa que aprendemos de este capítulo: si hacemos tributario al cananeo y no lo expulsamos, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Durante el tiempo que estuvimos trabajando en comunidades terapéuticas de rehabilitación, cuando a alguien se le predicaba el Evangelio, pensaba que su pecado grande era dejar la droga. Y claro, pensaban que con dejar ese pedazo de cananeo ya su vida iba a cambiar. Pero después fueron descubriendo que habían otras cosas: temor, rechazo hacia los padres, ciertos problemas, otro tipo de enemigos, otros jebuseos, otros fereceos. Y nos damos cuenta que quizá a lo mejor llegamos al Señor y lógicamente, pues, como aquel que dice, no, yo ni mato ni robo, como si eso fuera todo lo que hubiera en la vida. Pero hay tantas cosas, tantos enemigos de nuestras almas que tenemos que expulsar.
Porque hacer tributario es decir tenerlo bajo tu dominio, pero no destruirlo. Tú crees que lo tienes bajo tu dominio, pero el pueblo de Israel en esta época siempre ocurría lo mismo. Mataban a los reyes, pero le perdonaban a los aguadores, a mujeres, lógicamente. Pero después el pueblo crecía, el pueblo enemigo de Israel se hacía fuerte y atacaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era de nuevo derrotado. ¿Qué le dijo Dios al pueblo con respecto a Amalec? Cuando le dio la orden fue a Saúl, sí, al rey Saúl. Amalec destruye por completo, incluso su ganado. Bueno, dice barbaridad, ni hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, su ganado, no puede quedar nada, en el sentido que del pecado no puede quedar nada. Cuando hacen una limpieza para un pie, una mano que está engangrenada, el médico dice no puede quedar nada, hay que cortarlo todo, porque si no corrompe todo el cuerpo y produce la muerte. Porque un poco de levadura, un poco leuda toda la masa. Cazadme las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder la viña. Lo que aparentemente no tiene importancia, sí tiene mucha importancia para el Señor. Y así sucesivamente, los últimos capítulos podéis leerlo, que simplemente está hablando de los tampocos. Sí, derrotaron a los más fuertes, pero le perdonaron la vida a algunos del pueblo y convivieron con el pueblo de Israel. Aparentemente bajo tributo, pero con el tiempo fueron sus enemigos más acérrimos. Pasamos al capítulo 2 de Jueces. ¿Qué es el capítulo 2? Pues es un informe sobre la triste condición del pueblo, y esa condición requirió que Dios interviniera y dijo, no podéis seguir así, en anarquía. Voy a levantaros jueces para que os gobiernen, os ayuden y puedan controlar que no hagáis lo que realmente queráis, sino que cumpláis los mandamientos y que seáis libertados del pecado y de vuestros enemigos. Así que en este capítulo 2, estos son algunas pinceladas, aparece la palabra juez, juicio y juzgado 22 veces. Lo malo aparece 14 veces. Hicieron lo malo y el pueblo hizo lo malo. O sea, varias veces aparece la palabra juez y la palabra malo. La gente piensa que eran jueces porque juzgaban. No. La palabra juez, no recuerdo cómo se decía en hebreo, me lo había aprendido, pero se me ha ido de la cabeza por no anotarlo. Quiere decir, aquel que quiere hacer lo recto. La persona que quiere hacer lo correcto. Y los jueces querían hacer lo correcto delante del Señor. Y veremos la historia de Sansón, y veremos la historia de Gedeón, y veremos la historia de Débora, la jueza. Y son muy interesantes. Ahora estamos solamente arrancando al libro de los jueces. Así que, a ver si hay aquí algún versículo para él y terminamos. Sí. El capítulo 2, en el versículo 1, empieza diciendo: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis a mi voz, le habéis dejado todos los altares y todos los sacrificios a los Baales, seguían a la diosa Astaret y no sé a qué otros dioses seguían. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Por cuanto no habéis obedecido, vais a tener un azote constante en vuestras vidas. Se cree que ese ángel del que habla, cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, que lo conocemos de la palabra, se está refiriendo al mismo Jesucristo. Eso en casi todo el ámbito teológico se reconoce que el ángel del Señor, Jehová, bueno, el ángel del Señor es el Señor Jesús, precisamente preencarnado. Dios apareció de una forma que podía ser percibida por los sentidos humanos. Aunque, lo estoy leyendo porque estos son apuntes míos, siempre había suplido las necesidades de su pueblo, ellos no habían obedecido su voz. Dios había sido fiel a su pacto, pero Israel no había sido nada fiel. Y este fue, pues, el principio. Abandono de Dios, el ciclo lo aprendemos de memoria. Abandono de Dios, caída en el pecado, esclavitud por el enemigo, vuelta a Dios en arrepentimiento, liberación por los jueces nombrados por Dios y restauración. Ese es un ciclo que tenemos que aprender. Cuando alguien nos diga, ¿de qué habla? Del ciclo de la filosofía de la vida, de la historia. ¿Y por qué Dios nombra jueces? Porque el pueblo vivía en anarquía. ¿Quién fue? Son datos que es importante que los tengamos en la mente.
En el versículo 16 dice lo siguiente: el Señor levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban. ¿Y por qué me he saltado tantos versículos? Porque en esos versículos se narra precisamente lo que estoy contando, cómo se entremezclaban a los pueblos que destruían, la condición de decadencia, pero he señalado los versículos principales, que el ángel del Señor le avisa y por otro lado Dios tuvo que levantar jueces para que no siguieran persistiendo. Y ahora sí estamos terminando. La situación actual de cualquier ser humano, de los que estamos aquí, de los que están escuchándonos en esta mañana, es un estado de postración. Tenemos que estar, o debería ser, de postración espiritual. Nos recuerda las palabras del Salmo 116 con el cual termino en esta mañana. El Salmo 116 que dice: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Por lo tanto, querido hermano, quizá pues nuestra búsqueda de Dios, de su paz, ha sido prolongada, fatigosa, agravada. Estamos esperando tantas y tantas cosas y nos hemos sentido que hemos fracasado quizá una y otra vez. Pues el Señor nos invita a reconocer cuál es nuestro estado. ¿Cuál es nuestro estado delante del Señor? Y extender lógicamente nuestra mano en súplica, como hacía el pueblo, hacia Dios. Y Dios en este nuevo pacto no va a mandar jueces, pero sí va a mandar, bueno, ya está su Espíritu Santo, su Paracleto está en medio de nosotros para redarguirnos, para mostrarnos dónde se encuentra el mal y para poder rectificar, y el Señor de nuevo nos va a ayudar. Sabemos que un día pues le reconocimos por fe, que es un don gratuito de la salvación. Sabemos que el reposo se encuentra en Dios y Él va a seguir haciéndolo. Terminamos diciendo que Dios nos oye y Dios nos está esperando con los oídos abiertos para que si nos encontramos en este estado de decadencia, clamemos a Él y reconozcamos qué estamos haciendo mal, con qué Baal estamos comulgando o en qué altar estamos depositando realmente nuestra ofrenda. Porque Dios es fiel a su pacto y Él siempre va a restaurar a su pueblo si le busca en humildad. Así que hasta aquí el estudio de Jueces. Continuaremos la próxima vez que me toque compartir con el capítulo del 3, creo que al 5, y ya empezamos con la vida de los jueces. Esto quizás ha sido un...